Gabriel Mendoza no podía recordar la última vez que algo lo hubiera tomado completamente por sorpresa. A lo largo de los años, había aprendido que casi todos los problemas anuncian su llegada mucho antes de convertirse en una amenaza real. En los negocios ocurría constantemente. Un cliente dejaba de responder con la misma rapidez de siempre. Un proveedor comenzaba a retrasar entregas. Un gerente aparentemente eficiente empezaba a cometer pequeños errores que nadie consideraba importantes. Las señales estaban ahí mucho antes de que apareciera la crisis. El verdadero desafío consistía en reconocerlas a tiempo. Aquella forma de pensar había terminado extendiéndose a todos los aspectos de su vida. Por eso, cuando más tarde intentó reconstruir los acontecimientos que cambiaron por completo su matrimonio, pasó semanas buscando una señal evidente que hubiera ignorado. Una discusión, una mentira, una llamada sospechosa. Algo que le permitiera señalar un momento concreto y decir que todo había comenzado allí. Nunca encontró ese momento, porque la verdad era mucho más incómoda. Durante años había estado convencido de que conocía perfectamente a la mujer con la que compartía su vida, y precisamente esa seguridad fue lo que le impidió ver que algo estaba cambiando delante de sus ojos. A sus 50 años, Gabriel tenía la clase de vida que muchas personas describirían como exitosa. Vivía en una casa amplia en Monterrey, dirigía una empresa de mantenimiento industrial que había construido después de décadas de trabajo y disfrutaba de una estabilidad económica que le permitía dormir tranquilo por las noches. No era un hombre especialmente ambicioso. Había tenido épocas en las que perseguía cada oportunidad de crecimiento que aparecía frente a él, pero con el tiempo comprendió que el dinero dejaba de ser emocionante mucho antes de lo que la mayoría imagina. Lo que realmente valoraba era otra cosa: la rutina, la previsibilidad, la sensación de regresar cada noche al mismo lugar y encontrar a las mismas personas. Había aprendido a apreciar esas cosas cuando todavía era joven y nunca dejó de hacerlo. Sofía Rivas formaba parte de esa estabilidad desde hacía más de 2 décadas. Se habían conocido cuando ambos apenas comenzaban sus carreras profesionales y todavía creían que el futuro era algo que podía planificarse con precisión. Habían cometido errores, atravesado dificultades económicas, discutido por asuntos importantes y por asuntos absurdos, criado a una hija y construido una vida que, sin ser perfecta, había resistido el paso del tiempo mejor que la mayoría de las historias que conocían. Gabriel solía pensar que el verdadero amor no se parecía demasiado a las películas. No estaba compuesto por grandes gestos, ni por discursos memorables, ni por emociones permanentes. Se parecía más a encontrar la misma taza de café en la misma mesa cada mañana durante 20 años. A saber exactamente qué expresión aparecería en el rostro de la otra persona cuando escuchara una noticia determinada. A reconocer el sonido de sus pasos antes incluso de verla entrar en una habitación. Ese tipo de intimidad no parecía espectacular, pero era real, y precisamente por eso resultaba tan valiosa. Sofía trabajaba como directora administrativa para una red de clínicas privadas que seguía expandiéndose por distintas ciudades del norte de México. Su trabajo exigía jornadas largas, reuniones constantes y una cantidad de responsabilidad que muchas veces terminaba acompañándola hasta la casa. Aún así, había conseguido construir un equilibrio razonable entre su carrera y su familia. O al menos eso era lo que Gabriel creía. Su hija Lucía tenía 19 años y estaba atravesando esa etapa extraña en la que los hijos comienzan a vivir más fuera que dentro del hogar. La universidad ocupaba gran parte de su tiempo, al igual que los amigos, los proyectos y los planes que ya no necesitaban la aprobación constante de sus padres. A Gabriel le producía sentimientos encontrados verla tan independiente. Por un lado, estaba orgulloso. Por otro, comenzaba a comprender que la etapa más importante de la vida familiar estaba llegando lentamente a su fin. Aquella semana parecía completamente normal, demasiado normal. Los días transcurrieron entre reuniones, llamadas y compromisos laborales. Sofía llegaba tarde algunas noches debido al trabajo. Lucía aparecía y desaparecía según los horarios de la universidad. Gabriel pasaba gran parte de su tiempo resolviendo asuntos relacionados con una auditoría interna que estaba consumiendo más horas de las que debería. Nada destacaba, nada llamaba la atención, nada parecía anunciar problemas. Por eso el descubrimiento resultó tan desconcertante. Aquella tarde se encontraba solo en el despacho de la casa revisando documentación antigua.
Había decidido organizar varios archivos digitales antes de una reunión importante programada para la semana siguiente, y llevaba casi 2 horas navegando entre carpetas, contratos y reportes acumulados durante años. No estaba buscando nada relacionado con Sofía, ni siquiera pensaba en ella en ese momento. Sin embargo, mientras revisaba archivos almacenados en una unidad compartida, encontró una carpeta cuyo nombre no reconoció. Lo extraño no era que existiera, lo extraño era que parecía cuidadosamente organizada. La curiosidad fue más fuerte que la indiferencia. La abrió. Al principio no encontró nada relevante. Documentos bancarios, comprobantes, estados de cuenta, información financiera, nada que justificara preocupación. Durante unos segundos incluso pensó que pertenecía a algún proyecto profesional relacionado con el trabajo de Sofía. Después vio un detalle que hizo que prestara más atención. La cuenta bancaria estaba exclusivamente a nombre de su esposa. Gabriel volvió a revisar. Leyó otra vez. Después, una tercera. No había ningún error. Aquellos documentos pertenecían a Sofía. Lo que comenzó a inquietarlo no fue la existencia de la cuenta en sí misma. Muchas personas mantenían ahorros independientes y él jamás había sentido la necesidad de controlar cada aspecto financiero de su matrimonio. Lo que realmente le llamó la atención fue algo mucho más simple. Nunca había oído hablar de ella, ni una sola vez. Y eso le resultaba extraño de una manera difícil de explicar. A medida que revisaba más documentos, descubrió que aquella cuenta llevaba años activa. Los depósitos aparecían con una regularidad casi perfecta, y las cantidades acumuladas eran demasiado importantes para haber sido olvidadas accidentalmente durante una conversación. Intentó encontrar explicaciones razonables. Tal vez se trataba de una inversión personal. Tal vez de una herencia, tal vez de un fondo destinado a algún proyecto futuro. Las posibilidades eran muchas. Pero mientras más analizaba los movimientos, más difícil le resultaba ignorar una sensación incómoda que comenzaba a instalarse en su mente. No era miedo, tampoco rabia, era algo mucho más sutil. La sensación de estar observando una pieza de información que no encajaba con el resto de la imagen. Cuando escuchó abrirse la puerta principal, cerró la carpeta y apagó la pantalla. Minutos después, apareció Lucía atravesando la cocina mientras hablaba por teléfono y buscaba algo para comer al mismo tiempo. Gabriel sonrió al verla. Había momentos en los que seguía pareciéndole increíble que aquella joven universitaria fuera la misma niña que años atrás insistía en dormir con todos los peluches alineados alrededor de la cama, porque creía que así estarían protegidos durante la noche. La vida avanzaba demasiado rápido. Esa idea le venía a la cabeza cada vez con más frecuencia. 1 hora después, llegó Sofía. Entró hablando sobre un problema relacionado con una de las clínicas, dejó las llaves sobre la encimera y comenzó a preparar café mientras comentaba detalles de una reunión especialmente complicada. Gabriel la observó durante varios segundos sin que ella lo notara. Parecía exactamente la misma mujer de siempre. No había nerviosismo en su voz, no había tensión, no había señales evidentes de que estuviera ocultando algo. Y precisamente eso lo confundió todavía más. Porque si aquellos documentos significaban lo que él empezaba a sospechar, Sofía llevaba mucho tiempo manteniendo una parte de su vida completamente fuera de su alcance. Aquella noche cenaron juntos. La conversación giró alrededor de asuntos cotidianos. Lucía habló de un proyecto universitario que estaba consumiendo más tiempo del esperado. Sofía comentó algunos cambios organizativos dentro de la empresa. Gabriel participó cuando era necesario, aunque gran parte del tiempo permaneció escuchando. Entonces ocurrió algo aparentemente insignificante. Lucía levantó la vista de su teléfono y miró a su madre. Por cierto, volvió a llamar Nicolás. La frase fue pronunciada con absoluta naturalidad, como si se tratara del nombre de un compañero de trabajo, o de un vecino, o de cualquier persona sin importancia. Sin embargo, Gabriel sintió que algo se tensaba dentro de él, porque aquel nombre ya no era nuevo. Lo había visto horas antes, varias veces, en los documentos que seguían guardados dentro de la carpeta que acababa de descubrir. Sofía respondió con tranquilidad que devolvería la llamada más tarde y la conversación continuó sin interrupciones. Lucía volvió a concentrarse en el teléfono. La cena siguió adelante exactamente igual que antes, pero para Gabriel algo había cambiado. Por primera vez comenzó a preguntarse si aquellos documentos no eran simplemente información financiera. Tal vez formaban parte de una historia mucho más grande. Aquella noche, permaneció despierto mucho después de que Sofía se hubiera dormido. Escuchó su respiración tranquila en la oscuridad y trató de convencerse de que estaba exagerando, de que existía una explicación perfectamente razonable para todo aquello. Sin embargo, cuanto más intentaba tranquilizarse, más regresaba a su mente la misma pregunta. No quién era Nicolás. Todavía no.
La verdadera pregunta era otra. ¿Por qué una mujer que llevaba más de 20 años compartiendo su vida con él había decidido ocultarle algo durante tanto tiempo? Y por primera vez en muchos años, Gabriel Mendoza tuvo la sensación de que la respuesta podía cambiar absolutamente todo lo que creía saber sobre su propia familia. Durante las semanas siguientes, Gabriel Mendoza descubrió algo que jamás había imaginado cuando encontró aquella carpeta por accidente en la computadora de la casa. Lo más difícil de convivir con una sospecha no es el miedo a lo que uno pueda descubrir. Lo más difícil es continuar actuando con normalidad mientras la duda ocupa cada vez más espacio dentro de la cabeza. Hasta entonces, siempre había pensado que las personas exageraban cuando hablaban de intuiciones o presentimientos. Gabriel creía en los hechos, creía en los documentos, en los números y en las explicaciones verificables. Sin embargo, ahora se encontraba en una situación extraña, porque todavía no tenía ninguna prueba real de que Sofía estuviera haciendo algo incorrecto, y aún así, era incapaz de ignorar la sensación de que una parte importante de su vida permanecía oculta detrás de una puerta que acababa de descubrir. La rutina familiar continuó exactamente igual que siempre. Cada mañana, Sofía salía temprano para trabajar. Lucía asistía a la universidad y regresaba a casa a distintas horas, dependiendo de sus clases o de los planes que tuviera con sus amigos. Gabriel seguía ocupándose de la empresa y de los problemas cotidianos que inevitablemente acompañan cualquier negocio. Desde afuera, nada parecía haber cambiado. Por dentro era diferente. Ahora observaba cosas que antes pasaban desapercibidas. No porque Sofía estuviera actuando de manera sospechosa, sino porque una vez que una duda entra en la mente, resulta imposible volver a mirar el mundo de la misma manera. Una llamada que antes parecía rutinaria comienza a generar preguntas. Una reunión inesperada adquiere un significado diferente. Incluso los silencios empiezan a sentirse distintos. Lo peor era que Sofía seguía comportándose exactamente igual. No parecía nerviosa, no parecía preocupada, no parecía una mujer que estuviera ocultando algo enorme. Y eso confundía todavía más a Gabriel. Por las noches volvía al despacho después de que todos se hubieran acostado y repasaba una vez más los documentos que había encontrado. Cuanto más los analizaba, más evidente resultaba que aquella cuenta bancaria no había sido creada para resolver una necesidad puntual ni para guardar dinero temporalmente. Los depósitos aparecían de forma constante durante años enteros, y las cantidades acumuladas eran demasiado importantes para considerarlas un simple fondo personal. Era evidente que existía un objetivo. Lo que Gabriel no conseguía entender era cuál. Intentó convencerse de que estaba exagerando. Durante varios días, buscó explicaciones razonables para todo aquello. Pensó que Sofía podía estar preparando una inversión. Consideró la posibilidad de que estuviera ayudando económicamente a algún familiar. Incluso llegó a preguntarse si se trataba de un proyecto profesional que todavía no había querido compartir. Sin embargo, todas aquellas teorías terminaban chocando contra el mismo problema. Si la explicación era inocente, ¿por qué ocultarla durante tantos años? Aquella pregunta regresaba constantemente, a veces mientras conducía, a veces durante reuniones, a veces en mitad de la noche. Siempre la misma pregunta, y nunca una respuesta. La situación empeoró cuando decidió investigar a Nicolás Vega con más profundidad. Las búsquedas iniciales habían producido muy poca información, pero Gabriel continuó insistiendo. Revisó registros profesionales, directorios empresariales, publicaciones antiguas y cualquier referencia que pudiera encontrar. Poco a poco, empezó a construir una imagen parcial de aquel hombre, aunque cuanto más aprendía sobre él, menos lograba entender cuál era su relación con Sofía. Nicolás no parecía formar parte del círculo social de su esposa, tampoco aparecía vinculado a las clínicas donde ella trabajaba. No existían conexiones profesionales evidentes. No existían amigos en común. No existían antecedentes visibles que justificaran una relación cercana. Y aún así, estaba allí. Presente en los documentos. Presente en las llamadas. Presente en aquella parte desconocida de la vida de Sofía. Aquello comenzó a obsesionarlo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Una tarde incluso se sorprendió a sí mismo revisando fotografías familiares antiguas. No buscaba nada concreto, simplemente intentaba recordar cuándo había empezado a sentirse tan seguro de que conocía completamente a su esposa. Mientras observaba imágenes tomadas durante vacaciones, cumpleaños y celebraciones familiares, comprendió que la confianza no había surgido de un único momento. Había sido construida lentamente a lo largo de décadas. Precisamente por eso resultaba tan difícil aceptar que podían existir años enteros de información que él desconocía. Días después, ocurrió algo que aumentó todavía más sus sospechas.
Aquella tarde regresó a casa antes de lo previsto porque una reunión había sido cancelada a última hora. Al entrar, encontró la vivienda vacía. Sofía todavía no había regresado del trabajo y Lucía estaba en la universidad. Mientras se servía un vaso de agua, vio una carpeta sobre la mesa de la cocina. No parecía especialmente importante. De hecho, probablemente habría pasado de largo si no hubiera reconocido inmediatamente el nombre del despacho jurídico impreso en la portada. Era el mismo que había visto anteriormente en varios documentos relacionados con la cuenta secreta. Gabriel permaneció inmóvil durante unos segundos. Sabía perfectamente que revisar aquella carpeta significaba cruzar una línea que nunca había querido cruzar. Durante toda su vida había despreciado a las personas que espiaban a sus parejas. Siempre había pensado que una relación basada en la vigilancia estaba condenada al fracaso incluso antes de descubrir cualquier secreto. Sin embargo, también sabía que aquella situación había dejado de ser normal. Finalmente abrió la carpeta. La mayoría de los documentos eran formularios administrativos difíciles de interpretar sin contexto. No encontró confesiones, no encontró cartas, no encontró nada que confirmara sus peores sospechas. Aún así, varias palabras comenzaron a repetirse una y otra vez entre las distintas páginas. Expediente, documentación, análisis, preparación, verificación. Cada término parecía formar parte de algo mucho más grande, algo que todavía no alcanzaba a comprender. Cuando escuchó el sonido de un automóvil entrando en la cochera, cerró la carpeta y la dejó exactamente donde estaba. Minutos después, apareció Sofía. La saludó con la misma naturalidad de siempre, comenzó a hablar sobre su jornada laboral y ni siquiera miró hacia la carpeta durante la primera media hora. Gabriel la observó en silencio. Intentó detectar alguna señal, cualquier cosa. Pero otra vez encontró a la misma mujer de siempre. Aquello empezaba a resultarle desesperante, porque las personas que esconden una doble vida suelen cometer errores, olvidan detalles, se contradicen, muestran nerviosismo. Sofía no hacía nada de eso. Al contrario, parecía completamente tranquila, y precisamente esa tranquilidad comenzaba a inquietarlo más que cualquier otra cosa. Pasaron varios días más antes de que tomara la decisión que llevaba semanas evitando. No fue una decisión impulsiva, tampoco una reacción emocional. Simplemente llegó un momento en que sintió que ya no podía seguir acumulando preguntas sin intentar obtener alguna respuesta. Aquella tarde esperó cerca de una de las clínicas donde trabajaba Sofía. No estaba orgulloso de lo que estaba haciendo. Mientras permanecía dentro del automóvil, observando la salida principal del edificio, tuvo la desagradable sensación de estar convirtiéndose en una persona que nunca había querido ser, pero permaneció allí, esperando. Poco después de las 6, vio aparecer a Sofía. Ella subió a su automóvil y comenzó a conducir por calles perfectamente conocidas. Durante casi media hora, el recorrido pareció normal. Gabriel incluso empezó a pensar que terminaría regresando directamente a casa. Sin embargo, finalmente la vio estacionar frente a una cafetería ubicada en una zona tranquila de Monterrey. Y allí apareció Nicolás Vega. Gabriel lo reconoció inmediatamente por las fotografías que había encontrado durante sus búsquedas. Observó cómo ambos se saludaban. Observó cómo se sentaban frente a frente. Observó cómo comenzaban a revisar documentos. Lo que más lo desconcertó fue que la escena no se parecía en absoluto a la reunión que había imaginado. No había romanticismo. No había gestos íntimos. No había nada que recordara a una cita amorosa. Lo que veía parecía una reunión profesional, una reunión importante. Y eso, lejos de tranquilizarlo, generó nuevas preguntas. Porque si Nicolás no era un amante, ¿quién era realmente? ¿Por qué aparecía asociado a abogados? ¿Por qué aparecía vinculado a dinero oculto durante años? ¿Y por qué Sofía jamás había mencionado su existencia? Gabriel permaneció observándolos durante más de una hora. Cada vez que creía estar cerca de comprender la situación, aparecía un detalle nuevo que destruía sus conclusiones anteriores. La conversación parecía seria. En varios momentos revisaron carpetas. En otros intercambiaron documentos. Incluso vio a Sofía firmar algo. Cuando finalmente abandonaron la cafetería, cada uno tomó una dirección diferente. Gabriel permaneció inmóvil dentro del automóvil durante varios minutos. Había salido buscando respuestas. Regresaba con más preguntas que nunca. Aquella noche volvió al despacho y abrió nuevamente todos los documentos que había recopilado durante las últimas semanas.
Mientras revisaba fechas, movimientos bancarios y referencias legales, descubrió algo que hasta entonces había pasado por alto. En varios archivos aparecía repetido exactamente el mismo número de expediente. No sabía qué significaba, pero era evidente que constituía el centro de toda aquella historia. La cuenta bancaria, los abogados, Nicolás Vega. Todo parecía conducir hacia ese mismo punto. Gabriel tomó una fotografía del número y permaneció largo rato observando la pantalla iluminada de la computadora. Aunque una parte de él seguía intentando encontrar una explicación completamente razonable para todo aquello, otra comenzaba a aceptar una posibilidad mucho más inquietante. Sofía no estaba ocultando un simple detalle de su vida. Estaba preparando algo que llevaba años construyéndose en silencio. Y cuanto más avanzaba Gabriel en aquella búsqueda, más comenzaba a sospechar que el día en que descubriera la verdad, nada volvería a ser igual para ninguno de los dos. Gabriel Mendoza había imaginado aquella conversación decenas de veces durante las semanas anteriores. En algunas versiones, Sofía negaba todo desde el principio. En otras, admitía una relación que llevaba años oculta. Incluso, había momentos en los que se convencía de que descubriría una segunda vida completa. Una historia paralela construida cuidadosamente a sus espaldas mientras él continuaba creyendo que conocía cada detalle importante de su matrimonio. Lo que nunca imaginó fue que terminaría sentado frente a una carpeta llena de informes genéticos. Ni que el nombre de Nicolás Vega acabaría siendo la parte menos importante de toda aquella historia. Mientras observaba los documentos extendidos sobre la mesa, tuvo la sensación de que el mundo que conocía comenzaba a desplazarse lentamente bajo sus pies. No se trataba de una explosión repentina ni de una revelación dramática. Era algo mucho más inquietante. La sensación de estar contemplando una verdad tan grande que la mente necesita tiempo para aceptar que realmente existe. Sofía permanecía sentada al otro lado de la mesa. Por primera vez desde que había comenzado la conversación, parecía agotada. No agotada físicamente, agotada de una manera más profunda, como una persona que lleva años transportando el mismo peso y finalmente comprende que ya no puede seguir haciéndolo sola. Gabriel volvió a mirar los informes. Las hojas estaban ordenadas cronológicamente. Algunas tenían casi 20 años, otras eran mucho más recientes. Había documentos procedentes de distintos laboratorios, análisis realizados en diferentes momentos y verificaciones repetidas una y otra vez, como si alguien hubiera necesitado confirmar la misma información durante años antes de permitirse creerla. Aquello fue precisamente lo que más lo impresionó. No parecía una investigación impulsiva, no parecía una reacción emocional. Parecía una obsesión construida lentamente durante casi 2 décadas. «Necesito que me expliques todo desde el principio», dijo finalmente. Sofía asintió despacio. Durante unos segundos observó la superficie de la mesa antes de comenzar a hablar. Cuando lo hizo, la voz le salió más baja de lo habitual. Todo empezó cuando Lucía tenía pocos meses. Gabriel sintió que el corazón se aceleraba. Hasta ese momento había imaginado que cualquier secreto relacionado con aquellos documentos habría comenzado años después. Quizás durante la adolescencia de Lucía. Quizás cuando Sofía empezó a trabajar en las clínicas. Jamás había esperado escuchar que todo se remontaba prácticamente al inicio de la vida de su hija. Sofía le explicó que los primeros años habían sido completamente normales. Como cualquier madre primeriza, pasaba horas observando a la niña, comparando fotografías y comentando parecidos familiares con amigos y familiares. Algunas personas decían que Lucía tenía los ojos de Gabriel. Otras aseguraban que la sonrisa era idéntica a la de Sofía. Nada parecía extraño, nada parecía fuera de lugar, y sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a experimentar una sensación difícil de describir. No era una sospecha concreta, mucho menos una certeza. Era simplemente una incomodidad que aparecía de vez en cuando y desaparecía inmediatamente después. Gabriel escuchaba sin interrumpir. Parte de él quería rechazar aquella historia incluso antes de conocerla por completo. Otra parte comprendía que Sofía no había acumulado 20 años de documentos para inventar algo absurdo. «Pensé que estaba volviéndome loca», continuó ella. «Durante años no dije nada porque ni siquiera sabía cómo explicarlo. Solo era una sensación, algo que aparecía de vez en cuando y que después intentaba olvidar». La explicación avanzaba lentamente. Sofía habló de pequeñas dudas que habían surgido durante los primeros años de vida de Lucía.
Comentó algunas observaciones médicas aparentemente insignificantes y ciertas inconsistencias que varios especialistas descartaron inmediatamente. Durante mucho tiempo, aceptó aquellas respuestas porque quería aceptarlas, porque resultaban infinitamente más sencillas que cualquier alternativa. Sin embargo, la duda nunca desapareció del todo. Se hizo más fuerte con el paso de los años, más persistente, más difícil de ignorar, hasta que finalmente decidió investigar. Gabriel observó las hojas dispersas sobre la mesa. De repente, comprendió algo que no había considerado hasta ese momento. Aquella carpeta no contenía únicamente documentos, contenía años de miedo, años de incertidumbre, años de decisiones imposibles. Cada informe representaba un momento en el que Sofía había tenido que elegir entre seguir adelante o continuar buscando. Y siempre había seguido buscando. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó. Sofía tardó varios segundos en responder, no porque no tuviera una respuesta, porque evidentemente había pensado en esa pregunta durante años. Porque la primera vez que intenté hablar del tema me sentí ridícula incluso antes de terminar la frase. Gabriel frunció el ceño. Sofía bajó la mirada. No tenía pruebas, no tenía nada, solo una sensación. ¿Qué iba a decirte? ¿Que creía que algo estaba mal sin saber exactamente qué? ¿Que cuestionaba algo tan importante como nuestra hija basándome únicamente en una intuición? La lógica de aquellas palabras resultaba dolorosamente comprensible. Durante años, él mismo habría reaccionado exactamente igual. Habría pedido pruebas, habría pedido hechos, habría pedido explicaciones. Y en aquel momento Sofía no tenía ninguna, solo tenía miedo, muchísimo miedo. La conversación continuó durante casi 2 horas. Poco a poco la historia comenzó a adquirir forma. Años atrás, una serie de circunstancias aparentemente menores había llevado a Sofía a realizar una primera verificación genética de carácter privado. Lo hizo en secreto, no porque quisiera ocultarle algo a Gabriel, sino porque necesitaba saber si estaba perdiendo el tiempo persiguiendo una fantasía imposible. Cuando llegaron los resultados, pensó que existía un error. Después encargó una segunda prueba, más tarde una tercera, y luego otra más. Cada nuevo análisis parecía confirmar exactamente la misma conclusión. Una conclusión que resultaba tan absurda que incluso los especialistas insistieron en repetir los procedimientos varias veces. Gabriel sintió un escalofrío. Ahora entendía por qué la carpeta era tan grande. Ahora entendía por qué habían aparecido abogados. Ahora entendía por qué Nicolás Vega había entrado en la historia. Lo que todavía no comprendía era cómo había sido posible mantener un secreto semejante durante tantos años. Como si hubiera leído sus pensamientos, Sofía respondió a esa pregunta antes de que él pudiera formularla. Le explicó que durante mucho tiempo intentó convencerse de que descubrir la verdad solo destruiría vidas. Lucía era su hija. Lo había sido desde el primer día. Nada podía cambiar eso. Sin embargo, también existía otra realidad imposible de ignorar. Si sus sospechas eran correctas, significaba que en algún lugar existía otra familia viviendo exactamente la misma mentira. Otra madre, otro padre, otra hija, y nadie sabía nada. Gabriel sintió que el aire se volvía más pesado. Por primera vez comenzó a comprender la magnitud real de lo que estaba escuchando. Aquello no tenía nada que ver con una infidelidad, ni con dinero, ni con abogados, ni siquiera con Nicolás Vega. Todo aquello era simplemente la consecuencia de una verdad mucho más antigua, mucho más profunda, mucho más devastadora. Finalmente, Sofía tomó el documento que permanecía en la parte superior de la carpeta. Lo observó durante varios segundos antes de deslizarlo lentamente hacia Gabriel. Cuando él bajó la vista y leyó la conclusión principal, sintió que el corazón se detenía durante un instante. Había imaginado muchas explicaciones posibles. Ninguna se parecía a aquella. Levantó lentamente la cabeza. Miró a Sofía. Y por primera vez desde que había comenzado toda aquella historia, comprendió por qué había estado reuniéndose con abogados durante años. Comprendió por qué había contratado a Nicolás Vega. Comprendió por qué había necesitado ocultarlo todo. Porque el documento que tenía delante afirmaba algo que parecía imposible. Algo que desafiaba todo lo que ambos creían saber sobre su propia familia. Lucía no era biológicamente hija de Gabriel, pero tampoco era biológicamente hija de Sofía. Y si aquello era cierto, significaba que la vida que habían construido durante casi 20 años
estaba a punto de enfrentarse a una pregunta para la que no existía una respuesta sencilla. ¿Dónde estaba la hija que habían perdido? Y más importante todavía, ¿quién había estado criando a esa hija durante todos aquellos años? Durante mucho tiempo, Gabriel Mendoza creyó que el momento más difícil de toda aquella historia sería descubrir la verdad. Se equivocaba. La verdad, por dolorosa que fuera, al menos ofrecía una dirección. Lo verdaderamente insoportable comenzó después, cuando tanto él como Sofía comprendieron que conocer la realidad no resolvía absolutamente nada, porque ahora sabían, y precisamente por eso estaban obligados a tomar decisiones imposibles. Aquella noche apenas durmieron. La conversación continuó durante horas, avanzando lentamente entre documentos, fechas y recuerdos que ambos intentaban reconstruir mientras trataban de comprender cómo había sido posible que algo así permaneciera oculto durante casi 20 años. Gabriel seguía sentado frente a la carpeta abierta. Cada pocos minutos volvía a mirar alguno de los informes genéticos, como si esperara encontrar un error que hubiera pasado desapercibido. Sin embargo, cuanto más revisaba las conclusiones, más evidente resultaba que todos los análisis apuntaban exactamente hacia el mismo lugar. No existía margen para la duda. No existía una explicación alternativa. Los laboratorios habían repetido las pruebas varias veces. Los especialistas habían revisado cada procedimiento. Los abogados habían exigido verificaciones adicionales. Y aún así, el resultado nunca había cambiado. Lucía no compartía vínculo biológico con ninguno de los dos. La única pregunta que permanecía abierta era cómo había ocurrido y dónde estaba la niña que realmente les pertenecía. Cuando Gabriel formuló aquella pregunta, Sofía tardó varios segundos en responder, no porque desconociera la respuesta, porque la respuesta era precisamente lo que había consumido gran parte de los últimos años de su vida. Le explicó que después de confirmar los resultados genéticos, pasó mucho tiempo intentando convencerse de que debía dejar el asunto en paz. Lucía era su hija en todos los sentidos que realmente importaban. La había criado, la había cuidado cuando enfermaba, había celebrado sus cumpleaños, acompañado sus miedos y compartido cada etapa importante de su crecimiento. Nada de eso desaparecía por culpa de un análisis de laboratorio. Sin embargo, cuanto más intentaba olvidar el asunto, más regresaba una pregunta imposible de ignorar. Si Lucía había llegado a ellos por error, significaba que en algún lugar existía otra familia enfrentándose exactamente a la misma realidad sin saberlo. Otra madre, otro padre, otra hija, y ninguno tenía la menor idea. Fue entonces cuando apareció Nicolás Vega. Gabriel escuchó aquella parte de la historia con una atención absoluta. Durante semanas había imaginado todo tipo de explicaciones relacionadas con aquel hombre, algunas razonables, otras mucho más oscuras. Ninguna se acercaba a la realidad. Nicolás era investigador privado, no trabajaba para Sofía, no formaba parte de su vida personal. No existía ninguna relación sentimental entre ellos. Su único papel había sido ayudarla a responder una pregunta que parecía imposible de responder. ¿Dónde estaba la otra niña? La investigación comenzó años atrás y avanzó con una lentitud desesperante. Los registros hospitalarios eran incompletos. Muchos documentos habían desaparecido. Varias personas relacionadas con el nacimiento de Lucía ya estaban jubiladas y algunas habían fallecido. En más de una ocasión, Sofía estuvo a punto de abandonar. No porque faltaran pistas, porque las pistas eran demasiado dolorosas. Cada avance acercaba la posibilidad de encontrar respuestas, pero también aumentaba el riesgo de destruir vidas. Gabriel comprendió inmediatamente aquel conflicto. Hasta el día anterior, la idea de descubrir la verdad le parecía imprescindible. Ahora ya no estaba tan seguro, porque una vez encontrada, la verdad exigía actuar, y actuar tendría consecuencias para todos. La investigación terminó conduciendo hacia una pequeña lista de nacimientos ocurridos durante las mismas horas en que Lucía llegó al mundo. La lista era reducida. Aún así, identificar a la familia correcta resultó extraordinariamente difícil. Pasaron años, años enteros. Nicolás localizó personas, revisó archivos, reconstruyó movimientos, verificó datos, y poco a poco comenzó a emerger una posibilidad concreta, una familia, una única familia. Una hija nacida el mismo día, en el mismo hospital, con circunstancias que encajaban de manera inquietante con todo lo que estaban buscando. Gabriel sintió un escalofrío mientras escuchaba, porque hasta ese momento la historia había permanecido en el terreno de las hipótesis. Ahora estaba empezando a convertirse en algo mucho más real, algo mucho más cercano. ¿Los encontraste?, preguntó finalmente. Sofía no respondió de inmediato, simplemente asintió.
Aquella respuesta bastó para cambiar por completo el ambiente de la habitación. Durante semanas, Gabriel había vivido obsesionado con Nicolás Vega. Ahora ni siquiera pensaba en él. Toda su atención estaba concentrada en una persona que todavía no conocía. Una joven, una desconocida, una mujer que había pasado casi 20 años viviendo una vida que quizá debería haber pertenecido a Lucía, y que, sin saberlo, podía ser la hija biológica que había perdido el mismo día de su nacimiento. Sofía abrió otra sección de la carpeta. Dentro había fotografías, informes, notas, observaciones. Gabriel tomó una de las imágenes, la observó durante varios segundos, y sintió algo imposible de describir. La joven tendría aproximadamente la misma edad que Lucía, el mismo rango de edad, la misma generación, la misma etapa de la vida. Sin embargo, mientras observaba aquella fotografía, comprendió algo que jamás había considerado. No estaba mirando a una desconocida, estaba mirando a alguien que podría haber formado parte de su familia durante casi 20 años. Alguien cuyos cumpleaños jamás celebró. Alguien a quien nunca enseñó a montar en bicicleta. Alguien a quien nunca acompañó al colegio. La magnitud de aquella pérdida comenzó a hacerse real por primera vez, no como una teoría, no como un expediente, como una persona. Durante los días siguientes, Gabriel apenas consiguió concentrarse en otra cosa. El trabajo dejó de importarle. Las reuniones dejaron de importarle. Incluso las preguntas relacionadas con el dinero y los abogados desaparecieron de su mente. Ahora solo existía una cuestión: ¿qué hacer? Porque encontrar a aquella familia era una cosa, presentarse ante ellos era otra completamente distinta. Una decisión así podía destruir relaciones construidas durante décadas, podía romper matrimonios, podía destrozar vínculos familiares, podía alterar para siempre la vida de dos jóvenes que jamás habían pedido participar en aquella historia. Y precisamente por eso, Sofía había tardado tanto. Durante años reunió documentos porque necesitaba estar completamente segura antes de dar el siguiente paso. Durante años consultó abogados porque quería comprender las posibles consecuencias legales. Durante años trabajó con Nicolás porque necesitaba pruebas imposibles de cuestionar. Y ahora que finalmente las tenía, descubría algo terrible. La preparación no hacía que la decisión fuera más fácil, solo hacía que fuera inevitable. Una semana después, sentados nuevamente en la misma cocina donde todo había comenzado, Gabriel y Sofía tomaron la decisión más difícil de sus vidas. Contactarían a la otra familia. No inmediatamente, no de forma impulsiva, pero lo harían. Porque después de casi 20 años, ya no podían seguir fingiendo que aquella verdad no existía. Aquella noche, Lucía regresó tarde de la universidad, entró hablando sobre un examen especialmente complicado y comenzó a contar una historia relacionada con una compañera de clase que había olvidado una presentación importante. Gabriel y Sofía la escucharon en silencio. La observaron reír, la observaron hablar, la observaron moverse por la cocina exactamente igual que lo había hecho durante años. Y ambos comprendieron la misma cosa al mismo tiempo. Nada de lo que descubrieran cambiaría el hecho de que amaban a aquella joven más que a cualquier otra persona en el mundo. Pero también comprendieron algo más. En algún lugar de Monterrey existía otra joven que ignoraba por completo que una parte enorme de su historia estaba a punto de cambiar para siempre. Y dentro de una carpeta azul, guardada durante casi 20 años, descansaba la información capaz de encontrarla. La verdad salió a la luz lentamente. Después de tantos años de investigaciones, documentos y dudas acumuladas, Gabriel Mendoza había imaginado muchas veces cómo sería el momento en que todas las piezas finalmente encajaran. Durante meses, pensó que llegaría acompañado de respuestas claras, de algún tipo de alivio o incluso de una sensación de cierre. Sin embargo, cuando aquel momento finalmente llegó, descubrió que la verdad no resolvía nada. Lo único que hacía era reemplazar preguntas antiguas por otras completamente nuevas. Las pruebas eran concluyentes. Los especialistas habían repetido los análisis varias veces. Los abogados habían revisado cada documento. Los laboratorios habían confirmado los resultados utilizando distintos procedimientos. Ya no existía espacio para las dudas. Lucía no era hija biológica de Gabriel ni de Sofía. Y la joven que sí compartía su sangre había pasado casi 20 años viviendo en otra familia. Aceptar aquella realidad resultó mucho más difícil de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Durante las primeras semanas, la casa pareció suspendida en una especie de silencio extraño. No se trataba de tristeza permanente ni de discusiones constantes, era algo más complejo.
Cada conversación cotidiana terminaba chocando tarde o temprano contra la misma verdad. Un recuerdo familiar adquiría un significado diferente. Una fotografía despertaba preguntas nuevas. Incluso los detalles más simples parecían haber cambiado. Gabriel comenzó a mirar los álbumes familiares de otra manera. Durante años, aquellas fotografías habían representado únicamente momentos felices, vacaciones en la playa, cumpleaños, navidades, primeros días de escuela. Ahora, seguían siendo recuerdos felices, pero también contenían una pregunta imposible de ignorar. Mientras observaba a Lucía sonriendo en cada imagen, no podía evitar pensar que, en alguna otra parte de Monterrey, otra niña había estado creciendo al mismo tiempo sin que ninguno de ellos supiera de su existencia. Aquella idea lo acompañaba constantemente, no como una obsesión, como una tristeza silenciosa. Una tristeza que aparecía cuando menos la esperaba. A veces mientras conducía, a veces durante una reunión de trabajo, a veces al despertarse en mitad de la noche y descubrir que seguía pensando en una joven a la que todavía no conocía. Sofía atravesaba algo parecido. La diferencia era que ella llevaba muchos años conviviendo con ese dolor. Gabriel apenas estaba comenzando a comprender el peso que había soportado durante tanto tiempo. Cuanto más aprendía sobre la investigación, más entendía las decisiones que antes le habían parecido incomprensibles. Durante semanas había estado convencido de que ella ocultaba una traición. Ahora comprendía que había estado intentando proteger a todos mientras buscaba respuestas para una pregunta imposible. No siempre estaba de acuerdo con las decisiones que había tomado. Todavía existían heridas, todavía existían reproches, pero ya no podía verla como la mujer que había imaginado durante las primeras etapas de su investigación. La realidad era mucho más complicada y también mucho más humana. La primera reunión entre ambas familias ocurrió varias semanas después de que la verdad fuera confirmada oficialmente. Nadie sabía exactamente cómo prepararse para algo semejante. Los abogados podían explicar procedimientos, los especialistas podían explicar resultados científicos. Sin embargo, no existía ningún manual capaz de enseñar a dos familias cómo enfrentarse a una situación que jamás imaginaron vivir. Cuando finalmente se encontraron, la tensión era evidente. No porque existiera hostilidad, porque todos compartían el mismo desconcierto. Durante años habían vivido vidas completamente separadas. Habían celebrado cumpleaños distintos, construido recuerdos diferentes y amado a hijas que creían propias. Ahora estaban sentados en la misma habitación intentando comprender cómo seguir adelante después de descubrir que sus historias habían estado conectadas desde el principio. La conversación avanzó lentamente. Hubo momentos incómodos, hubo silencios largos, hubo preguntas que nadie sabía responder, pero también ocurrió algo inesperado. A medida que las horas pasaban, Gabriel comenzó a darse cuenta de que la otra familia estaba sufriendo exactamente igual que ellos. Aquello no era una competencia por determinar quién había perdido más. Nadie había ganado, nadie había salido indemne. Todos estaban intentando comprender cómo reconstruir sus vidas después de descubrir que una parte fundamental de su historia había sido escrita por un error ocurrido casi 20 años atrás. La joven que compartía su vínculo biológico resultó ser muy diferente a la imagen que Gabriel había construido en su cabeza durante los meses anteriores. Durante mucho tiempo, había imaginado aquel encuentro como una especie de reconocimiento instantáneo, algo emocionalmente poderoso que explicaría por sí solo todos los años perdidos. La realidad fue distinta. Frente a él había una persona adulta, con experiencias propias, recuerdos propios y una vida que no necesitaba parecerse a la de Lucía para tener valor. Aquello terminó siendo una de las lecciones más difíciles de aceptar. La biología podía explicar el origen de una persona, no podía recuperar 20 años, no podía fabricar recuerdos, no podía reconstruir una infancia que nunca existió, y tampoco podía borrar la vida que ya había sido vivida. Mientras tanto, Lucía enfrentaba su propia batalla. Gabriel nunca olvidó una conversación que tuvieron varios meses después de descubrir la verdad. Estaban sentados en el jardín trasero de la casa cuando ella le preguntó algo que lo dejó sin palabras. Quiso saber si alguna vez había sentido que ella era menos hija suya después de conocer los resultados. La pregunta fue formulada con calma, sin dramatismo, sin lágrimas. Precisamente por eso resultó tan dolorosa. Gabriel lo observó durante varios segundos antes de responder. Mientras buscaba las palabras adecuadas, comprendió que no existía ninguna frase capaz de resumir todo lo que sentía. Había experimentado tristeza, había sentido rabia, había lamentado los años perdidos. Incluso había imaginado cómo habría sido la vida si aquel error jamás hubiera ocurrido.
pero nunca había dejado de verla como su hija. Ni un solo día, ni un solo minuto. Porque cuando pensaba en Lucía no veía un resultado genético. Veía a la niña que aprendió a caminar sujetándose de los muebles de la sala. Veía al adolescente que lo llamaba cada vez que necesitaba ayuda con matemáticas. Veía a la joven que llenaba la casa de ruido, preguntas y planes para el futuro. Veía una vida compartida. Y ninguna prueba podía cambiar eso. Los meses terminaron convirtiéndose en años. Con el tiempo, ambas familias encontraron una forma imperfecta pero sincera de seguir adelante. Nunca llegaron a convertirse en una sola familia, porque la realidad rara vez funciona de esa manera. Sin embargo, aprendieron a crear espacio para una verdad complicada sin permitir que esa verdad destruyera todo lo demás. Algunas heridas tardaron mucho en sanar, otras nunca desaparecieron por completo. Había preguntas que seguirían acompañándolos durante el resto de sus vidas. ¿Qué habría ocurrido si la confusión en el hospital jamás hubiera sucedido? ¿Cómo habrían sido aquellas dos jóvenes en circunstancias diferentes? ¿Quiénes serían hoy? Nadie podía responder, y probablemente era mejor así. Muchos años después, cuando Gabriel recordaba toda aquella historia, comprendía que el mayor error que había cometido al principio fue creer que estaba investigando una traición. Durante meses se obsesionó con cuentas bancarias, documentos legales y reuniones secretas porque pensaba que el problema se encontraba allí. Ahora sabía que todos aquellos elementos eran únicamente las huellas visibles de algo mucho más profundo. La verdadera historia nunca había tratado sobre Nicolás Vega, tampoco sobre los abogados, ni siquiera sobre los secretos que Sofía había guardado durante tanto tiempo. La verdadera historia trataba sobre el miedo de una madre que descubrió una verdad imposible y pasó años intentando decidir qué hacer con ella. Trataba sobre un padre que tuvo que aprender que la sangre y el amor no siempre cuentan la misma historia. Y trataba sobre una hija que fue capaz de comprender algo que a los adultos les tomó mucho más tiempo aceptar. Que las personas no pertenecen únicamente a quienes comparten su ADN, pertenecen también a quienes permanecen a su lado cuando la vida cambia por completo. Gabriel nunca encontró una forma perfecta de explicar todo lo que había ocurrido, tal vez porque no existía. Había perdido una hija sin saberlo, y había encontrado otra demasiado tarde. Sofía había cargado durante casi 20 años con una verdad que parecía imposible de compartir. Lucía había descubierto que una parte importante de su historia pertenecía a personas que jamás había conocido. Ninguno salió ileso. Sin embargo, cuando pensaba en todo aquello años después, seguía llegando a la misma conclusión. El amor que había sentido por Lucía durante toda su vida jamás necesitó una prueba genética para existir, y tampoco la necesitaba ahora.